Hola, mi nombre es Héctor Jimeno, soy arquitecto y gestor de I+D+I del clúster de Hábitat Eficiente AEICE y hoy vamos a hablar sobre cómo el contexto climático ofrece una oportunidad a la bioeconomía y a la construcción en madera. Para ello, hemos estructurado este módulo en una parte de contexto estratégico, ver dónde estamos, una parte de normativa y finalmente cómo todas estas piezas nos ofrecen oportunidades al sector de la madera y de la construcción en madera. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la crisis climática y por qué estamos estableciendo una estrategia para abordar esta crisis climática. El calentamiento global en los últimos años es evidente, la temperatura media del planeta, como vemos en la gráfica, ha aumentado de manera considerable y continuada en los últimos años. Frente a esto puede haber quien diga que hay épocas dentro de la historia en la que se ha producido este calentamiento y es cierto, lo que nos lleva a la preocupación en este momento es que la aceleración con la que se produce este aumento de la temperatura media no se había producido antes. Y además, si vamos a cuáles son las causas de este aumento de la temperatura, se reduce al aumento de gases de efecto invernadero producidos por la acción del hombre. Esto es, como digo, la velocidad y las causas, lo que es diferente a otras ocasiones. En este contexto de emergencia climática, vamos a ver cómo se empieza a desligar una estrategia hasta el punto en el que estamos hoy en día. En el año 2015 se produce la COP21, se produce en París, y en ella se toma el acuerdo vinculante por un gran número de países, casi la totalidad de los países, para limitar el calentamiento en 2 grados centígrados, el calentamiento medio del planeta en 2 grados centígrados, y para ello se fija el objetivo de la neutralidad climática a 2050. Dentro de la COP21 se abre un debate sobre cuál debe ser esa temperatura media. El acuerdo se fijaba en 2 grados, pero se abre un debate por parte de algunos países en los que dice que esa temperatura tiene que frenarse en 1,5 grados. Ese aumento de la temperatura media tiene que frenarse en 1,5 grados. Se encarga un informe al IPCC, al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el que se pide que estudie cuál sería el límite conveniente y como resultado de ese informe se dice que es posible alcanzar ese 1,5 grados, que los efectos de frenar, de tener el objetivo en 1,5 grados son mayores frente a 2, se nota esa diferencia y por tanto dicen que dentro de la posibilidad lo necesario es poner en marcha actuaciones precisas e inversiones orientadas. Llega el año 2019 y la Unión Europea no solamente hace suyo este pacto transnacional, este pacto de la COP21, este acuerdo de la neutralidad climática para 2050, sino que es más ambicioso y pone en marcha el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, para alcanzar de una manera vinculante y con una estrategia decidida dentro de la Unión, pone en marcha el Green Deal. Bien, vamos a frenarnos dentro del Green Deal y vamos a hablar de cuál es la posición del sector de la edificación dentro de este contexto climático. El peso que tiene el sector de la edificación dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los recursos consumidos, de los recursos energéticos, es muy alto. Las emisiones de gases de efecto invernadero, el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero del sector del hábitat, del sector de la edificación en España es del 25% y el consumo de la energía del sector de la edificación en España se sitúa en torno al 30%. Estos son datos de la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas. Si nos vamos a un escenario europeo,
debido a una cuestión de clima de las diferentes zonas de los estados, de clima de los diferentes estados miembros, nos vamos a un 36% de estas emisiones de gases de efecto invernadero que dependen del sector de la edificación y llegamos hasta un 40% del consumo de la energía final consumida. Estas cifras provienen del proyecto Build for People del año 2020. ¿Por qué hemos llegado a estas emisiones? En las últimas 2 décadas, el avance de la normativa se ha producido sobre todo en la energía consumida en la etapa de uso. Si contemplamos todo el ciclo de vida de una edificación, vemos que eso es una parte de la edificación, de la vida útil de la edificación, pero tenemos todo un conglomerado de etapas, antes y después, que también van a consumir energía, sobre todo en la etapa de construcción, en el proceso de construcción, que es lo que conocemos como energía embebida. Hasta ahora, esa normativa se enfocaba en la energía de uso, en la energía que se utiliza en el tiempo en el que el edificio está en servicio, por una cuestión muy lógica, y es que el margen de mejora de esa energía consumida, de ese carbono operativo, estaba sobre todo en esa parte de la etapa de uso. Si vamos a esta gráfica que procede de la hoja de ruta de la descarbonización del Green Building Council España, podemos ver cuál es el carbono embebido o el carbono operativo de las edificaciones dependiendo de su calificación energética. De esta gráfica podemos hacer casi un traslado directo a cuál es el carbono embebido o el carbono operativo de las edificaciones en los diferentes momentos de construcción, siendo, por ejemplo, las primeras letras, la G y la F, correspondiente a los ejercicios anteriores a la norma básica a la instrucción básica del 79, y a partir de ahí los diferentes avances de la normativa han ido produciendo ese descenso en la parte operativa, en el descenso en la energía consumida en la parte operativa, hasta que hoy en día hemos llegado a un equilibrio. Cuando estamos en este equilibrio y el margen de mejora no solamente está en el carbono operativo, sino también en el carbono embebido, no solo en la energía operativa, sino también en la energía embebida en el edificio, es necesario que tengamos otra perspectiva y que el enfoque cambie, porque ese margen de mejora no solo está en un ámbito, sino en el otro. Por tanto, igual que avanzó el análisis energético de la edificación en esa etapa de uso, debemos de tener en cuenta una visión más amplia, una visión de todo el análisis de ciclo de vida, teniendo una visión completa del proceso o de la vida de una edificación, y debemos de reducir esa demanda de energía, ese consumo de energía, no solamente en la fase operativa, sino también en la fase de ejecución, en la fase en la que el carbono, la energía, está embebida. Y además, este proceso que completamos no debe de ser lineal, sino que debe de ser circular. Porque cuando hablamos de energía operativa y de energía embebida, de análisis de ciclo de vida, no solamente hablamos de descarbonización, sino que hablamos de otros términos que se engloban dentro del paraguas de la sostenibilidad, como son la circularidad, el desempeño ambiental, el estrés hídrico, etc. Retomamos el Pacto Verde Europeo, vamos al año 2020 y vamos a ver cómo de esa estrategia se desliga el resto de la normativa, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Estábamos en el año 2019, llegamos al año 2020 y el Pacto Europeo ya tenía fijado la neutralidad climática para el año 2050, trasladando ese objetivo de la COP21. Bien, la Unión Europea en este año, en el 2020, decide ponerse una meta intermedia, que es la reducción en un 55% de las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030. Esta reducción en un 55% no responde a una reducción en niveles absolutos, sino que es respecto de las emisiones del año 1990.
Tenemos sobre la mesa estos dos objetivos que son muy ambiciosos, y la Unión Europea debe de dotarlos de un marco, de un soporte que traslade estos objetivos a la realidad del sector de la edificación y a la realidad de otros sectores. La estrategia es global, pero con incidencia en el sector de la edificación. Este soporte lo vamos a estructurar principalmente en cuatro normativas, en cuatro herramientas. La primera de ellas es la Ley Europea del Clima en el año 2021, la cual fija de manera vinculante ese objetivo del año 2050, ese objetivo de neutralidad para el año 2050, lo pone negro sobre blanco y lo hace ley. Es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros. Y además incluye esa meta intermedia de 55% para el año 2030. Esta normativa europea tiene su transposición a la Ley del Clima y Transición Energética a nivel nacional, la cual además se sostiene sobre otros dos instrumentos, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Estos dos instrumentos, que se van actualizando, tiene diferentes objetivos. Entre ellos, en el PNIEC, por ejemplo, tenemos fijadas cuáles son las metas de reducción para el CO2, habla del fomento de la compra pública ecológica, habla del fomento del cálculo de la huella de carbono y además establece ciertos rangos de gasto energético, de demanda energética, que tienen su transposición al Código Técnico de la Edificación, a sus documentos básicos. Y por otro lado tenemos el PENAC, que habla sobre la gestión que tenemos que hacer de los recursos hídricos y habla también de que no debemos de calcular solamente los escenarios actuales de confort, por ejemplo, dentro de las edificaciones, sino que habla que tenemos que prever esos escenarios a futuro con el aumento de las temperaturas que sigan garantizando esas condiciones de confort dentro de las edificaciones. Como decía, estos documentos se actualizan de manera periódica para dar respuesta al reto del cambio climático y próximamente pues, será la actualización del PENIEC. El objetivo para el año 2030 de esa reducción del 55% está relativamente cercano en el tiempo, y esto obliga a un despliegue de normativa, a un despliegue de adaptación de estrategias y de documentos, de leyes que ya están puestos en marcha dentro de la Unión Europea. Este conjunto de medidas, que afecta hasta 13 directivas y reglamentos dentro de la Unión Europea, es el Objetivo 55, el paquete Objetivo 55 o el Fit for 55. Una de las cuestiones más importantes para el sector de la edificación y de la construcción en madera es el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea. ¿Por qué es importante? Hasta ahora este régimen de derechos, esta venta de derechos de emisión, afecta a algunos sectores como el aeronáutico, por ejemplo, pero no afecta a los derechos de emisión del sector de la edificación. Este sector es considerado un sector difuso hasta el momento. Pues bien, la estrategia marcada por el Green Deal y lo que dice el paquete 55 es que a partir de este año 2023 propone que se considere como uno de los sectores a tener en cuenta y que participe de esa venta de derechos de emisiones al sector de la edificación. Esto significa de facto que se toparán las emisiones que pueda realizar el sector de la edificación. Este proceso se pondría en marcha desde este año hasta el año 2025, empezando por un proceso de información para empresas con más de 250 empleados o para empresas de la edificación participadas, en el que empiezan a informar para llegar a ese momento de venta de los derechos de emisión.
Por otro lado, esto puede empezar a levantar suspicacias en el sentido de que estamos poniendo unas reglas de juego que limitan mucho el margen de acción de las empresas europeas y que podría significar un aumento de las exportaciones de ciertos materiales. Para ello, la Unión Europea pone en marcha el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Pongamos el ejemplo de que yo produzco en otro país con unos requerimientos ambientales y sociales muchísimo menores, lo cual hace competitivo que se produzca fuera y se exporte. Bien, este mecanismo lo que procura es gravar con los mismos impuestos que hubiera supuesto la producción de ese bien en territorio europeo a esa exportación. De tal manera que al final gravemos con un impuesto ambiental a esas exportaciones cuya recaudación se dirija a una compensación de esas emisiones por las producciones fuera de las condiciones europeas. Ese es el Fondo Social para el Clima que veremos a continuación. Esto tiene otra consecuencia, este mecanismo tiene otra consecuencia para el sector de la edificación, y es que hay productos de los que somos deficitarios y que importamos de otros países. Este mecanismo de ajuste en frontera va a agravar y por tanto va a haber una subida de los precios de estos productos que va a repercutir al mercado europeo. El fondo destinatario de los impuestos recaudados por ese mecanismo de ajuste de carbono en frontera es el Fondo Social para el Clima, el cual tiene como objetivos específicos reducir la dependencia de combustibles fósiles, el aumento de la eficiencia energética y la descarbonización de la edificación. Los destinatarios de este fondo son los hogares con bajos recursos dentro de la Unión Europea y también las pymes y micropymes afectadas por el mercado de comercio de derechos de emisiones de CO2. En este caso, si el sector de la edificación deja de ser difuso y pasa a estar dentro de ese mercado de derechos de emisiones, sería también, de hecho, uno de los sectores beneficiarios de este Fondo Social para el Clima, lo cual paliaría esos desajustes de precio que podría causar el mecanismo de ajuste en frontera. Y además, dado ese objetivo específico de la descarbonización, también tiene como destinatarios aquellas empresas o aquellas entidades que procuren esa descarbonización de la edificación. Vamos a hablar de cómo se pondría en marcha este fondo de compensación para el clima. Y hasta el momento lo que se propone es que este se estructure en dos fases. Dos fases de 2 años aproximadamente. Volvemos. Vamos a ver cómo se estructura este fondo para el clima. Se proponen por el momento dos fases. Una primera fase de 2.400 millones del año 25 al año 27 y una segunda fase de 4.900 millones del año 28 al año 32. Si tenemos en cuenta cuáles son los mecanismos de financiación de toda esta transición ecológica que propone la Unión Europea, vemos que este fondo para el clima se solapa con el final de los fondos Next Generation. Tenemos que recordar que los fondos Next Generation son unos fondos que se ponen en marcha a raíz de la crisis del COVID, pero que se aprovechan para dotar de financiación y para potenciar el alcance de esa estrategia establecida previamente, que es el Green Deal, que es la estrategia europea. Entonces, cuando estos fondos llegan a su fin, hay un solape de un par de años de terminar de ejecutar esos fondos, es cuando se pone en marcha y cuando se inicia este fondo para el clima. Como digo, afecta el paquete 55, afecta a un montón perdón, un montón no es una palabra muy técnica.
Como decía, este paquete Objetivo 55 afecta hasta 14 directivas y a un sinfín de ámbitos y sectores, entre ellos las infraestructuras para combustibles alternativos. Esto en el caso del sector de la madera, del sector de la edificación, pues nos afecta a que para nosotros los vehículos hay un número importante de vehículos que no solamente son una herramienta para desplazarnos, sino que son una herramienta de nuestro día a día. Pues bien, tendremos que prestar atención en cuál es el desarrollo que van a tener estos vehículos de gran tonelaje en función también de la infraestructura que se despliegue. Este despliegue de infraestructuras, tanto de electrolineras como de estaciones de hidrógeno, se prevé a partir del año 2035. También tiene afectación en las energías renovables, como no podría ser de otra manera, y en la eficiencia energética. Tiene una doble importancia para el sector de la edificación esta estrategia en el caso de la eficiencia energética, porque por un lado marcará límites de nuevo a la edificación que ya se recogen en documentos nacionales, en documentos como el Código Técnico de la Edificación, en el RITE, en el PENIEC que hablábamos anteriormente, y por otro lado se amplía la obligatoriedad que existe hoy en día a la renovación de la edificación del 3% para la Administración Nacional. Esta modificación de la estrategia a lo que afecta es, digamos, a la oportunidad que tiene la edificación y la construcción en madera, porque al extenderse esta obligatoriedad de renovación de las edificaciones de la administración pública a todas las administraciones locales y regionales, supone una oportunidad, un nuevo espacio de negocio por ese aumento de la demanda. Creo que a nadie se nos escapa que toda esta normativa desplegada a nivel europeo y que tiene su transposición al nivel nacional llegará al documento de uso principal dentro de la construcción y dentro de la edificación, como es el Código Técnico de la Edificación. Este se actualizaba en el año 2019, aumentando las exigencias y el compromiso en la parte de eficiencia energética, pero nada hablaba de ese análisis de ciclo de vida completo, de ese análisis de la energía o de las emisiones en la parte de ejecución, en la parte embebida. Hablaba de la energía nuevamente en la fase operacional, lo cual está muy bien, pero dejaba fuera del foco a la parte del carbono y de las emisiones embebidas. Son numerosos los países del entorno que ya incluyen esta perspectiva completa del análisis de ciclo de vida y han implantado en sus respectivos códigos, homólogos al Código Técnico de la Edificación, este análisis de ciclo de vida. El modo en implantarlo es parejo en la gran mayoría de ellos. Hay una primera fase en la que se propone dentro de los códigos de edificación hacer ese análisis de ciclo de vida de manera simplificada para pasar después a un análisis más completo y establecer una primera limitación a edificios de uso público. Este es el caso de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, y en el caso, por ejemplo, de reciente implantación por su actualización de código en el que se establece ese análisis simplificado del ciclo de vida, tenemos a nuestros vecinos de Francia. Casi con total seguridad, en la próxima actualización del código técnico, que se realizará en torno al año 24-25, ya se introducirá esa necesidad y ese requerimiento del análisis de ciclo de vida para las edificaciones del territorio español. Decía al comienzo de esta parte que no existe dentro de nuestra normativa, dentro de nuestro código, legislación que obligue o que se enfoque a ese análisis de la energía en su fase embebida.
sino que se centraba nuevamente en la energía operativa. Esto es cierto, pero hay un avance significativo en cuestión de normativa para ese análisis completo del ciclo de vida, y es el marco Levels. Este marco es un marco normativo voluntario que establece un lenguaje común para realizar este análisis completo de la edificación. No solamente se ciñe al carbono operacional o al carbono embebido, sino que habla de otras cuestiones también como la huella hídrica o la adaptación a esos escenarios de cambio climático. El marco Level se estructura en 9 macroobjetivos que van desde las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida a la optimización del coste del ciclo de vida y del valor de este, o la adaptación, como decía, a la resiliencia y al cambio climático. Aparte de este marco de 9 macroobjetivos, nos plantea que se puede realizar con 3 alcances diferentes. Un primer alcance de evaluación de cuál es ese comportamiento de la edificación en relación a estos 9 macroobjetivos. Un segundo alcance, que es una evaluación comparativa, digamos, con un edificio de referencia. Y un tercer y último alcance más exigente, que habla de los escenarios a futuros y que evalúa también cuál es el comportamiento real más allá de las simulaciones hechas en la fase de proyecto. No establece límites, no establece rangos de estos indicadores, sino que habla de ese lenguaje común que debemos de seguir para realizar un análisis completo del desempeño de nuestro edificio y del ciclo de vida de nuestro edificio. Llegamos a la taxonomía europea. La taxonomía europea es el reglamento que establece la definición de lo que es sostenible y lo que no. Esta definición es un poco simplista, pero nos ayuda a comprender cuál es el objetivo de la taxonomía europea. La taxonomía europea es un documento financiero en su concepción y en su ejecución. Todavía está en desarrollo, pues se compone de varios documentos, como veremos a continuación, varios actos delegados para el desarrollo de algunas partes de este reglamento, que todavía están a día de hoy en elaboración o a falta de su publicación, como veremos a continuación. ¿Qué es lo que hace la taxonomía y por qué, siendo un documento financiero, tiene repercusión dentro de la práctica de la edificación, de la construcción, de la construcción en madera? Pues bien, lo que hace es un ordenamiento, una estructuración de las actividades de los diferentes sectores y establece límites a ciertos indicadores, que es lo que le sitúan dentro de que sea considerado una actividad verde o no. Es decir, el objetivo principal de esta reglamentación es evitar lo conocido como greenwashing, el lavado verde, el poder etiquetar a productos como sostenibles cuando en la realidad no lo son. ¿Por qué se pone en marcha la taxonomía europea? Porque hay una demanda de inversión verde que debe de tener la seguridad de que esa inversión efectivamente es verde y no está yendo en contra de la estrategia de la Unión Europea en luchar contra el cambio climático. Quedémonos con esta frase. La taxonomía, la razón de que exista la taxonomía, es que hay una demanda de inversión verde. Vamos a ver cómo funciona la taxonomía de una manera simplificada. Como digo, es un documento financiero muy complejo, pero es necesario que comprendamos cómo funciona para que podamos identificar qué es lo que nos interesa o lo que nos atañe dentro de este documento.
Lo primero que hace la taxonomía es establecer actividades que son elegibles. Lo hace a través de los códigos de actividad económica, a través de los CNAEs, establece cuáles son elegibles. Hay algunos que de facto no considera que sean actividades que puedan estar dentro de una inversión verde. La edificación sí que está dentro de esas inversiones, dentro de esas actividades que pueden ser consideradas verdes. En un segundo paso, si esa actividad es elegible, lo que marca es que tiene que hacer una contribución significativa a uno de los 6 objetivos que se marca la taxonomía: la adaptación al cambio climático, mitigación del cambio climático, transición hacia una economía circular, protección y uso responsable de los recursos hídricos y marinos, protección y restauración de ecosistemas, control y prevención de la contaminación. Marca ya dentro de estos actos delegados que, como decía, se están desarrollando, de estos documentos específicos de cada uno de estos objetivos, cuáles son las características que una edificación tiene que cumplir para que sea considerada una actividad taxonómicamente verde. Hace una distribución, por ejemplo, en el caso de la edificación, entre actuaciones de nueva edificación, actuaciones de rehabilitación, instalación en edificaciones de energías renovables, así hasta 5 actividades diferentes, y marca ciertos límites. Pero la taxonomía nos dice que no solamente tenemos que hacer una contribución significativa, sino que también tenemos que cumplir el no causar daño significativo a ninguno de los otros 5 objetivos. Es decir, de esos 6 haremos una contribución significativa a uno de ellos, pero no podemos causar daño sobre ninguno de los otros 5. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para comprender esto. Yo puedo hacer una inversión en una planta fotovoltaica, por ejemplo, que ayudará a la mitigación del cambio climático. Ahora bien, si esa planta fotovoltaica está afectando a un ecosistema, está causando que esa acción antrópica desestabilice un ecosistema, estaremos causando un daño significativo a ese objetivo de protección y restauración de los ecosistemas. Pues bien, esta inversión, que en un principio puede parecer sin duda una inversión verde, podría no ser considerada verde por la taxonomía. Este documento del no causa daño, el Don't Significant Harm, es un documento, aparte de la taxonomía, un documento del que se vale la taxonomía, y que también establece esas condiciones para que no sea considerada una actividad dañina para esos objetivos. Este sería el grueso de la taxonomía. Hay una última parte que son unas salvaguardas sociales. Establece 2 condiciones vinculadas a los derechos sociales de los trabajadores, que establece como salvaguardas sociales. No entra más allá, no entra en la parte social, el desempeño social de las actividades, sino que establece esas 2 salvaguardas y se centra principalmente en la parte ambiental. Bueno, y con esto llegamos a nuestra última parte dentro de esta jornada. Cuando presentaba la taxonomía, insistía en que una de las cuestiones por las que la Unión Europea decide establecer la taxonomía es que existe demanda de inversión verde dentro de la Unión. Esa demanda es un espacio de oportunidad para el sector de la edificación, para el sector de la madera, para la construcción en madera, para la bioeconomía en general. ¿Cuáles son los espacios de oportunidad más claros que ahora mismo, en este contexto, podemos identificar para nuestro sector de la construcción en madera? Lo primero es la contratación o la compra pública ecológica, para el que existe una reclamación por parte de la estrategia europea de su puesta en marcha y de su implementación dentro de la compra pública. Actualmente a nivel nacional tenemos una estrategia de compra pública ecológica
Ciertamente no está funcionando a nivel nacional, pero el momento a que esto se ponga en marcha y avance significativamente es próximo. De hecho, a nivel regional ya existen provincias o comunidades donde la apuesta por la compra pública ecológica es alta. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Álava o el caso significativo de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, donde ha introducido en todos sus criterios de compra pública, criterios de compra pública ecológica. Además, hay una segunda vertiente en esta oportunidad y es que de facto la taxonomía hará que solo sea posible la inversión de fondos públicos en aquellas actividades que se demuestren taxonómicas. Es decir, yo ya no solamente tendré que ser competitivo a nivel económico, sino que además tendré que ser competitivo a nivel ambiental. Tengo que poder ofrecer un producto que cumpla las condiciones taxonómicas dentro de la estrategia europea, porque por muy competitivo que sea a nivel económico, si yo como administración pública no puedo financiar esa compra porque no cumplo esos criterios ambientales, los criterios económicos van a pasar a un segundo plano, porque harán que esa falta de financiación no haga rentable esa inversión, aunque los criterios económicos sean más bajos. Además, también en términos de actuar como proveedores de grandes empresas. La realidad del sector de la construcción y del sector de la construcción, la edificación en madera, es que se compone en un 98% de pequeñas y medianas empresas, no de grandes empresas, pero uno de los nichos de mercado del sector, aparte de la compra pública, que representa un 58% de toda la actividad del sector, es la de trabajar para grandes compañías. En el bloque de normativa, cuando hablábamos de ese paso del sector de la edificación, de un sector difuso a un sector de obligado cumplimiento dentro de los derechos de emisión, hablábamos de que en el proceso de información las empresas con más de 250 empleados tendrían que trasladar esa información ambiental de sus empresas. Pues bien, nosotros si somos un proveedor de esa gran empresa, vamos a ser un eslabón de su cadena de valor y por tanto nuestro desempeño ambiental influirá en esa gran empresa. El ser competitivos a nivel ambiental nos hará competitivos también frente a este tipo de mercado, frente a un mercado de venta a gran empresa, de formar parte de su cadena de valor. Tenemos un tercer apartado de ventana de oportunidad para el sector de la edificación y es que cuando hacemos un análisis completo de cuál es el ciclo de vida de la edificación o hacemos un análisis de cuál es el desempeño ambiental de nuestra organización de cara a la descarbonización, vamos a detectar elementos que podemos mejorar, es decir, podemos ser más competitivos a un nivel de reducción de costes. El momento o la coyuntura me hace poner sobre la mesa el precio de la energía o la soberanía energética, el coste que está actualmente significando la energía para las empresas productivas del sector maderero o del sector de la edificación es significativo. Que podamos desarrollar una estrategia de descarbonización de nuestro consumo utilizando energías limpias, energías de autoconsumo instaladas en nuestras propias centros productivos, nos procurará una reducción de costes y este análisis de ciclo de vida no se suscribe solamente a la parte energética, sino también a una parte material. El hacer este tipo de análisis y el enfocarnos en esta estrategia nos puede llevar a detectar ámbitos de una reducción material, lo cual se traduce en una reducción de costes. Y en este mismo sentido hablo de la reducción de incertidumbre. Cuando yo soy quien produce mi propia energía,
soy un elemento clave para mi propia incertidumbre, pues esto solo dependerá de mí. Esa reducción de costes va inevitablemente ligada a una reducción de incertidumbre. Insisto en que la coyuntura nos pone sobre la mesa como ejemplo claro el caso energético, pero es que la crisis de las materias primas también ha sido un elemento de inestabilidad para el sector en los últimos tiempos. Hacer este análisis y ver de dónde nos proveemos de materias, si puedo reducir esa importación que tiene un desempeño ambiental en su transporte muy alto y puedo tener a un proveedor más cercano, también ayudará a reducir esa incertidumbre. Y por último, voy a hablar de las inversiones de impacto. ¿Qué son las inversiones de impacto? Las inversiones de impacto son un tipo de inversión que no solamente busca rentabilidad, como cualquier inversión, sino que además procura o busca tener un impacto positivo en la sociedad, en el planeta. Estas inversiones de impacto en el año 2021 supusieron en torno a 2.400 millones de euros, que en términos interanuales supone un aumento del 12% respecto al año 2020. Son un tipo de inversión que están muy ligados a la bioeconomía. El caso de la construcción en madera es un ejemplo que estaría dentro de estas inversiones de impacto, que está creciendo de manera muy significativa en los últimos años. Vuelvo de nuevo a la taxonomía. Es a este tipo de inversiones a los que también busca dar respuesta la taxonomía. Para cerrar este último bloque, traslado una reflexión, y es que en el momento que la estrategia de la Unión Europea pasa por competir frente a otros continentes, frente a otros países en términos de sostenibilidad, la sostenibilidad se convierte de facto, da igual cuál sea nuestro tamaño de empresa, grande, pequeño o mediano, la sostenibilidad se convierte de facto en un factor de competitividad para nosotros. Por tanto, aprovechemos este contexto, esta ventana de oportunidad que se abre desde que el Green Deal se pone en marcha hasta un fin marcado para el año 2050, con ese límite intermedio en el año 2030. Aprovechemos este ámbito de oportunidad que se abre en este medio largo plazo, que podemos empezar desde ya, para mejorar la competitividad de nuestras empresas y para mejorar el desempeño ambiental de toda la cadena de valor de la construcción, en especial la construcción con madera. Muchas gracias, aquí nos despedimos, encantado.